Buenas tardes. Aquellas personas que están conectadas virtualmente, les pedimos que recuerden registrar su asistencia mediante el link que encontrarán en la descripción del video en YouTube. También, al finalizar la charla, por allí pueden realizar las consultas a nuestra disertante. El 27 de enero de 1871, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se produjo el registro del primer caso de fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, específicamente en el Hospital San Roque. Esta epidemia, se cree, llega a Buenos Aires a partir de un barco proveniente de Paraguay y causó 13.614 muertos. De aquellos, más de la mitad eran niños. Juan Manuel Blanes, pintor uruguayo que vivió en Buenos Aires, pintó un óleo sobre tela llamado Episodio de la Fiebre Amarilla, inspirado en esta tragedia, del cual este museo cuenta con una copia realizada por Ignacio Cavizzi, que se encuentra expuesta. En ella se observa a una mujer, Ana Bristani, muerta por la fiebre y caída sobre el piso de un conventillo. Su hijo, un pequeño bebé de pocos meses, busca el seno de su madre. A la derecha, sobre un lecho, se encuentra el cadáver del padre. La puerta del cuarto está abierta y en su entrada se observa al abogado Roque Pérez y al doctor Manuel Argerich, ambos miembros de la Comisión Popular y muertos en las semanas siguientes, víctimas de la fiebre amarilla. Este célebre cuadro se convirtió en un emotivo homenaje a quienes dieron su vida intentando salvar las de los demás. Si bien el periodo de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento se signó por el crecimiento promovido por el desarrollo del ferrocarril, la red de telégrafos, la educación pública, la inmigración, la actividad agrícola, científica y la incipiente industria, los efectos catastróficos de la epidemia de la fiebre amarilla tuvieron repercusiones en la población de Buenos Aires, tanto a nivel sanitario, político como socioambiental. Para presentar a nuestra disertante de hoy, la magíster Alejandra Ferrari, hará uso de la palabra el director del Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento, doctor Renato López. Bueno, muchas gracias Marta, muchas gracias a quienes nos acompañan hoy de manera presencial y también a través del canal de YouTube de CIE San Juan de manera directa y aquellos que no están conectados en el día de hoy también van a poder ver esta charla porque quedará grabada en ese canal de YouTube y en el canal de YouTube de la Casa Natal. Bueno, hoy continuamos con la Cátedra Sarmientina 2024, es la séptima charla de este año al que hemos denominado el Legado Sarmiento, conmemorando los 150 años de la finalización de su mandato presidencial. También tenemos una exposición que está en este momento para que puedan observarlas los visitantes, que tiene por eje central la presidencia de Sarmiento y está expuesta en la sala 4 y en la sala contigua a esta, así que aquellos que no la han visto también los invito a visitarla después que termine esta charla. Bueno, hoy nos visita una amiga de la casa, la magíster Alejandra Ferrari. Esta cátedra está organizada también con el apoyo de la Universidad Nacional de San Juan, así que muchos docentes de esa casa de estudios nos acompañan en las diversas charlas que se organizan dentro de la cátedra. Voy a presentarla a Alejandra. Su título es profesora en enseñanza media y superior en historia por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad de San Juan. Ha realizado estudios de posgrados como la maestría en historia, también de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes,
en el año 2003. Su tesis fue Medicina y Sanidad en la ciudad de San Juan en la transición al siglo XX, 1880-1900. Su doctora de tesis fue la profesora Margarita Ferrada de Bartol, una destacada académica de la provincia de San Juan, que ya ha fallecido. Está cursando o está realizando un doctorado en Historia en la Universidad de La Plata. Su tesis doctoral es El alcoholismo y la cuestión social en San Juan entre 1870 y 1910. Le gustan los temas de salud a la profesora. Otros estudios que ha realizado: ella es maestra en inglés, egresada del St. John Language College. Actualmente se desempeña como docente en escuelas de nivel secundario y superior no universitario. También se desempeña como profesora ordinaria adjunta en la Cátedra de Historia Argentina 1, perteneciente al profesorado y licenciatura en Historia, y desarrolla tareas de investigación en el Instituto de Investigaciones de Historia Regional y Argentina Héctor Arias. Ha dictado cursos de capacitación y de perfeccionamiento con el patrocinio de la Universidad Nacional de San Juan, así como también del Ministerio de Educación de la provincia. Se ha desempeñado como miembro de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia de San Juan y se desempeña como secretaria de honorem de la Junta de Estudios Históricos, sección Trinidad. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Alejandra. Pido un aplauso para la disertante. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer realmente estar en este lugar que, como bien dijo Renato, lo considero una casa de amigos. No es mi primer paso por la Casa de Sarmiento, espero que no sea el último, vamos a hacer lo posible. Y bueno, traigo para compartir con ustedes esta tarde un episodio, tal vez uno de los más críticos de la presidencia de Sarmiento, por todas las implicancias sociales, políticas, económicas, pero también humanas y psicológicas que implicó. Seguramente a lo largo de esta disertación, en más de una ocasión, vamos a volver a revivir eventos que hemos pasado recientemente con la pandemia de COVID. Y bueno, asumo que eso me va a facilitar un poco el ubicarnos, el tratar de empatizar con la población de aquel Buenos Aires que tenía infinitas menos probabilidades, recursos y estrategias que las que tenemos nosotros hoy, ¿sí? y a las que nos enfrentó esta pandemia. Bien, debo decir que las epidemias, las enfermedades siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. De hecho, la humanidad vive, muere y desde siglos se ha enfrentado a la enfermedad. Y la epidemia debe entenderse como un evento que nos va a trastocar la vida cotidiana, porque ya no se trata de mi enfermedad o la enfermedad de un ser querido, sino de un evento, de una crisis que afecta a una cantidad grande de personas, muy grande, que excede nuestra comprensión, y a veces esa situación crítica nos va a llevar a cuestionarnos, por supuesto, y a cuestionar la sociedad, el sistema e incluso cuestionamientos a la divinidad. Nos va a generar una sensación de ruptura con la vida cotidiana. Pero en este sentido yo quiero citar a un historiador que admiro profundamente, que es Diego Armus, y él afirma que en realidad la enfermedad
es muchísimo más que un evento biológico, sino que es una lente que nos va a permitir ver a través de la enfermedad otros aspectos de la vida cotidiana de las personas, sus miedos, sus prejuicios, las políticas públicas, las formas de vida, ¿por qué no? Intereses, rencillas políticas, problemas entre distintos actores sociales. En fin, para Armus, la enfermedad es apenas un pretexto que nos va a permitir ver otras cosas. Y precisamente por eso es que él, junto con otro historiador de la salud norteamericano, Rosenberg, plantean que toda enfermedad debe ser enmarcada. Es decir, debemos situar a cada enfermedad en un tiempo, en un espacio y en una sociedad determinada, porque sólo así, enmarcándola, contextualizándola, vamos a entenderla en su plenitud. No es lo mismo, definitivamente, enfrentar la fiebre amarilla hoy, que tenemos vacuna, tenemos otras terapéuticas, que enfrentarla en 1871 o enfrentarla en los tiempos coloniales. Entonces, es justamente ese contexto, ese marco, el que debemos necesitar para entender cada enfermedad o cada epidemia, en este caso, como un proceso histórico de características únicas. Teniendo en cuenta esto, entonces, antes de avanzar, es necesario saber de qué vamos a hablar. Sobre todo pensando en todo lo que vamos a ver después, es necesario que entendamos más o menos de qué enfermedad estamos hablando. La fiebre amarilla no era la primera vez que arrasaba Buenos Aires, ¿sí? Es una enfermedad cuyo vector principal es un mosquito. Los mosquitos fundamentalmente Aedes y del tipo Haemococcus, no soy bióloga, así que espero haberlo pronunciado bien. Y es una infección viral provocada por un arbovirus que justamente es transportado por este vector, que se presenta fundamentalmente en aquellas zonas muy húmedas, pantanosas, con climas cálidos, ¿sí? Más de 12 grados, 15 grados ya es una temperatura, digamos, en la que este mosquito puede reproducirse. Los principios generales de esta enfermedad, que existe desde tiempos coloniales, fueron descritos por un médico cubano, Carlos Finlay, en el año 1881, y debo decir que en ese momento no se le creyó mucho a Finlay. Finlay se dio cuenta, precisamente porque él vivía en una zona donde era frecuente la enfermedad, que la enfermedad sobrevenía aproximadamente después de una semana o 3, 4 días, ¿sí? en los que una persona había sido picada. Y él pensaba que, él notaba que estos casos se daban justamente cuando había otros enfermos. Entonces, después se comprobó finalmente esto, pero llegó a la conclusión, y así lo presentó en las conferencias médicas internacionales en Washington en el año 1881, que el mosquito picaba a una persona enferma y esa persona enferma, digamos, a través, digamos, de este mosquito, diseminaba la enfermedad, que tardaba aproximadamente entre 4 y 7 días, en algunos casos 10, en manifestar los síntomas en la otra persona, y por lo tanto, como la persona no sabía que estaba infectada, hacía su vida cotidiana, era a su vez picada por otros mosquitos que seguían diseminando la enfermedad. De modo tal que cuando la epidemia se presentaba,
no era el momento inmediato en el que la persona había sido picada, sino que en realidad teníamos el vector circulando ya desde hacía bastante tiempo atrás. Esto finalmente, luego los avances médicos lograron aislar el virus en 1927 y por suerte en 1937 ya tenemos una vacuna, porque les comento que la fiebre amarilla todavía es una enfermedad existente en el Caribe, en algunos sectores de Brasil y en África. De hecho, hay dos variantes, una variante urbana, que es justamente la que actuó en Buenos Aires en 1871, y una variante selvática. ¿Por qué he hecho esta presentación? Sobre todo para que luego, cuando veamos las medidas que van a tomar los médicos en 1871, podamos relacionar con esto y ver cuáles realmente pudieron haber sido efectivas y cuáles no. Recordemos que la medicina de 1871 no tiene nada que ver con la medicina actual, con nuestros avances, ¿sí? La enfermedad tiene 3 fases. De entrada nomás, el primer síntoma es la fiebre, la ictericia, de ahí viene el nombre, fiebre amarilla, la persona se pone amarilla, ¿sí? Precisamente porque hay ataca principalmente este virus el hígado. Hay náuseas, hay cefalea, hay disminución de la frecuencia cardíaca, hay dificultad para orinar porque también hay problemas, se afecta el riñón. Y una característica, y así aparecen las fuentes coloniales, es el vómito negro, provocado justamente porque la persona sufre hemorragias internas que pueden ir de leves a más graves, y es precisamente eso lo que provoca el vómito. Bueno, perdón. Les estoy viendo las caras y están todos atacados. La fase leve deja consecuencias hepáticas, renales y cardíacas, pero había gente que sobrevivía. El problema era la fase grave, ¿sí? O la fase tóxica, en la que ya tenemos directamente no solo un agravamiento de los síntomas, sino que hay una insuficiencia hepática, renal y cardíacas graves. Entonces el enfermo entra en un estado de hemorragias mayores, convulsiones, arritmia y finalmente sobreviene la muerte. No era la primera vez que la fiebre amarilla, como ya dije, avanzaba sobre Buenos Aires. De hecho, había habido una epidemia en 1850, otra en 1857, eso entre tantas. Pero antes de avanzar en la epidemia propiamente dicha y atendiendo a este consejo de Armus de contextualizar la enfermedad, quiero llevarlos un poco a la Argentina de aquel momento. Generalmente cuando uno habla de la presidencia de Sarmiento siempre se menciona el censo de 1869 y la referencia inmediata en relación con ese censo siempre va hacia el lado de la educación. O sea, nosotros sabemos que Argentina para ese momento tenía casi 1.900.000 habitantes, ¿sí? Fíjense, ahí hay un mapa de los 13 ranchos con sus límites poco delimitados. Es un mapa justamente experimental de los límites de las provincias, ¿no? Les decía, generalmente la referencia va a educación, pero ese censo, cuando uno lo analiza en profundidad, nos arroja un montón de información valiosísima sobre otros aspectos de la vida cotidiana en nuestro país. Sobre todo pensando en términos sanitarios y en términos médicos. Fíjense, casi 1.900.000 habitantes, 13 ranchos, diría Mitre, 13 provincias, y solamente 180 ciudades. El resto era campaña, o sea, campo, no núcleos urbanos. Para todo el país había, según este censo, 458 médicos. Nada. 486 parteras.
solamente 28 odontólogos, solamente 22 enfermeras, 316 farmacéuticos, boticarios, y miren ese último número, 1047 curanderos. Yo estoy segura que estos números no son reales, sobre todo los números de las parteras, me permito ponerlos en duda, y los números de los curanderos. Pero de todas maneras, estos números nos muestran una realidad de la Argentina de la época. Y es que, si bien es un país con poca población, poco urbanizado, también es un país con una enorme carencia de servicios médicos. Cada provincia tenía 1 o 2 hospitales y esos hospitales estaban ubicados solamente en las zonas urbanas. O sea, pensemos por ejemplo en San Juan. San Juan tiene un hospital en la ciudad y tiene un hospital en Háchal. Y paremos de contar, porque el Hospital de Mujeres se organizó unos años después. O sea que una persona que demandaba, que requería atención médica, y supongamos que vivía en Ullum o en Albardón, que hoy nos parecen acá cerquísima al lado, pero pensemos en esta época, o moría sin atención médica o recurría al curandero, que es la persona que está cerca, que empatiza, que convive y que conoce la realidad de ese núcleo de vecinos que recurre a él o a ella, porque había curanderos varones y mujeres. El censo también nos va a permitir conocer las características edilicias, sanitarias y otros datos poblacionales que son durísimos. Ustedes no se imaginan los niveles de mortalidad femenina e infantil. En toda familia, por lo menos, había 1, 2 y a veces más niños muertos entre los 0 y los 5 años. La mortalidad femenina también era elevadísima y sobre todo provenía de faltas de higiene al momento del parto. La expectativa de vida rondaba en los 50 años, así que algunos ya estaríamos fuera de foco. Es terrible. Las viviendas estaban construidas, había algunas viviendas de material, digamos, que hoy diríamos ladrillo, con hierro, con tejas, pero la gran mayoría de esas viviendas construidas en materiales, diríamos, más higiénicos que el barro, la paja, la chapa o la madera, estaban ubicados en 3 puntos específicos de la Argentina: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. En el resto del país predominaban las viviendas de materiales que hoy diríamos deleznables, con todo lo que eso conlleva en términos de, por ejemplo, vinchucas u otros animales que también son vectores de enfermedades. De más está decir que estas casas no contaban con las condiciones higiénicas que uno podría pensar debería tener una casa para ser considerada, repito, higiénica. Así vamos a escuchar muchas veces la palabra higiénica a lo largo de la tarde. Hay un estudio súper interesante de un médico que tuvo una actuación destacada a lo largo de esta epidemia, que es Wilde, y él planteaba que, además de la falta de abastecimiento de agua segura que tenían todas, ahí sí, todas, las de los ricos y las de los pobres, sí, todas las casas, además de los problemas en el abastecimiento y en la calidad de los alimentos que se consumían, porque las condiciones de los mercados eran espantosas, había un gran problema, según decía Wilde, que era el problema de las letrinas. Por lo general las casas tenían pozos
en distintos puntos de las que tenían patio, ¿sí? Pero las casas que contaban con letrinas, que era una construcción especial, tampoco imaginen grandes lujos, o sea, la letrina es un pozo que está calzado, es decir, que está recubierto por alguna ladrillo o brea o algún tipo de material que se suponía impedía el contacto de el material alojado en la letrina con los pozos de agua. El gran problema que veía Wilde era que las letrinas estaban mal calzadas, por lo tanto filtraban en el agua que después utilizaba la gente para abastecer su aljibe, quienes tenían aljibe, o para los surtidores públicos, o el agua que iba finalmente en algún momento terminaba siendo bebida por la población. Acá tenemos una imagen de un conventillo. Fíjense las condiciones de vida de los sectores populares, porque también esta epidemia dejó a la vista una enorme diferencia en la calidad de vida entre los sectores pudientes, las élites, y entre los sectores populares que ya para este momento pensemos que Argentina está recibiendo inmigrantes, no la cantidad masiva que llegó después de 1880, pero sí hay una llegada importante de inmigrantes que se quedan en Buenos Aires tentados por las promesas de trabajo y como no tenían la posibilidad de comprarse su propia vivienda o contar con algún espacio propio, alquilaban una habitación en un conventillo, que es una casa grande a donde viven varias familias que comparten la misma letrina, la misma cocina y en donde viven en una situación de hacinamiento que todas las fuentes denuncian. Pensemos, por ejemplo, en el estudio de las casas de inquilinato de Guillermo Rawson, ¿sí? Que es una obra un poco posterior, pero también va a denunciar esta situación. Bueno, arriba tenemos un conventillo en Rosario, fíjense. La habitación era todo, o sea, vivía la familia, que generalmente era numerosa, se trabajaba dentro de la habitación, se cocinaba, se dormía, todo en una habitación. Recién mencioné los curanderos y realmente la concurrencia a curanderos era muy frecuente, no solamente por la poca cantidad de médicos diplomados que había, sino además porque también había otros médicos que no habían revalidado su título ante las autoridades sanitarias y por lo tanto para la ley, también eran considerados curanderos, ¿sí? Esta imagen es bellísima por muchos motivos. Esto que ven acá son lavanderas. Estas lavanderas lavaban en el río, que es el mismo lugar de donde bebían el agua los animales y donde se sacaba el agua para después, a través de los aguateros, abastecer los aljibes o llevar a las casas. ¿Sí? Si ustedes miran con atención la imagen, hacia el extremo superior sería de derecho de ustedes, eso que está ahí es la Casa Rosada. Para que quienes conocen Buenos Aires se ubiquen en el espacio y vean lo cerca que estaba el río de la población. Este factor no lo debemos dejar de lado porque justamente esta zona del Bajo, esta zona pantanosa de marismas que está ocupada, porque estas lavanderas trabajan ahí porque viven allí cerca y lavan para afuera, ¿sí? Que era una práctica muy frecuente de las mujeres de los sectores populares. Es justamente esta zona, la zona del Bajo, donde se va a iniciar la epidemia. Pero miren lo cerquita que estaba de la ciudad. Bien, teniendo en cuenta entonces estas situaciones edilicias, estas situaciones de las casas, y no me he detenido para no aburrirlos mucho en lo que eran las calles,
pensemos en calles no pavimentadas, a veces empedradas, donde muchas veces circulaban animales sueltos, donde la recolección de residuos se hacía cada 3 o 4 días, donde muchas veces aquellos conventillos o aquellas casas que no contaban con pozo o con letrina arrojaban los desechos a la calle, y ese barro en una Buenos Aires con un clima lluvioso, en pleno verano. Imagínense, si hoy nos cuesta ir a Buenos Aires en verano por el calor, calculen en este momento. ¿Sí? Sí. Sí. Las piletas, además, había piletones afuera donde la ropa se lavaba, así que era por horarios, las mujeres se levantaban muy temprano. Claro, porque les daban turno. Claro, porque vos tenés que lavar tu ropa, vos venía a lavar otra ropa. Así que los piletones se quedaban un montón de, digamos, virus. De todo, de gérmenes. El que tenía libre era muy raro. Claro, bueno, es un indicador de estatus, claro. Tenían un estatus como en el Parque de Sama, ustedes van ahí, está el Museo Histórico Nacional, es recomendable porque el primer piano de Santa Catalina. Él tenía aljibe, porque todo el Parque de Sama era era bueno, Sí. para acotar, los aljibes, los que tenían aljibes, es como que estaban un poco más preservados, porque era el agua lluvia. Y por último, Hasta por ahí, porque si el aljibe llegaba a la napa y tocaba o sea, se contaminaba con la letrina, chao aljibe. en la boca todavía queda algún conventillo, pero lo menos se lo han respetado. Claro. Mi pregunta es esta. Perdón. No, este pequeño, epidemia, Sí. porque ya sale de este segmento. La epidemia, cuando decimos epidemia, más o menos a cuántas personas alcanza. En este momento, en el caso de Buenos Aires, fueron 180.000 personas. ¿Por qué? No, es que no hay porque acordate que cada contexto histórico depende, ¿sí? En este momento la población de Buenos Aires era de 180.000 personas y se calcula que fue afectado un 20% de la población y murió un 8%. O sea, es muchísimo, ¿sí? Ya después vamos a ver unos cuadritos y unos gráficos de barras que son movilizadores por el impacto, ¿sí? En este contexto que he planteado, es fácil entender esto que planteábamos hace un rato, la expectativa de vida de los 50 años, por qué había elevadísimos niveles de mortalidad femenina, infantil, y también porque, digamos, era frecuente que a lo largo del año se presentaran varias epidemias, es decir, la población, no solo de Buenos Aires, de toda la Argentina, estaba en contacto frecuente con la epidemia y con la muerte. ¿Por qué? Porque cuando no era la fiebre amarilla, era el cólera, cuando no era el cólera, era la escarlatina, cuando no era la escarlatina, era la viruela, el sarampión, el croup, y por ahí la gente moría de enfermedades que hoy consideramos que son perfectamente evitables con algunas simples medidas de higiene o con vacunas que en la época o no se conocían o, en el caso de la vacuna, un tema re interesante en el que no me voy a meter por cuestiones de tiempo, pero después si quieren lo charlamos, hay una enorme resistencia a las vacunas, ¿sí? Y hay mucho miedo a la vacuna. Entonces, bueno, dicho esto, en este contexto, debemos tener en cuenta que hay muchos supuestos también flotando sobre dónde, por qué y cuáles son las causas de la fiebre amarilla. Yo ahí les anoté algunos, ¿no? Fíjense, por la falta de tensión eléctrica del oxígeno en el aire, y las dos versiones más fuertes eran el hacinamiento de la población y los miasmas. Y esto nos va a mostrar claramente que en este momento, y casi hasta bastante entrado el siglo XX, hay una coexistencia de dos tradiciones médicas que chocan. Por un lado, o dos, digamos, teorías médicas, no tradiciones, teorías médicas que están
en pugna. Por un lado, la teoría miasmática y por otro lado, el higienismo. Las dos coexisten y de hecho, les repito, ¿sí? A pesar de que la medicina de 1871 ha superado a la teoría miasmática, que es una teoría del siglo XVII, ya me voy a detener en explicarla, las dos coexisten. ¿Por qué? Porque hay médicos formados en distintas teorías y además porque la creencia popular estaba más convencida de los miasmas que del higienismo. ¿Por qué? El parteaguas, lo que diferencia estas dos teorías, es Pasteur. La teoría miasmática básicamente, ¿qué planteaba? Que respirando olores pútridos, nauseabundos, efluvios que surgían cuando por ahí uno encontraba en la calle un cadáver o había basuras o había elementos que estaban concentrados en un lugar y mojados y entraban en estado de descomposición, si uno respiraba ese aire, automáticamente se enfermaba. ¿Por qué? Porque se partía de la teoría de la generación espontánea de las enfermedades. Pasteur lo que demuestra es que no hay generación espontánea, sino que había microorganismos que eran visibles a la luz de un microscopio, no a simple vista, pero sí con un microscopio, y que los que enfermaban en realidad eran esos microorganismos. Por eso hablamos de higienismo. La escuela de los higienistas es la escuela de aquellos médicos que conocían, adoptaban y defendían las teorías de Pasteur y efectivamente eran partidarios de una serie de medidas, algunas muy sencillas: hervir el agua, hervir la leche, lavarse las manos, limpiar las casas, ventilarlas, lavar la ropa con frecuencia, y que con esas medidas se iba a lograr sanear la higiene y evitar la enfermedad. ¿Sí? De todas maneras, insisto, coexistían las dos. ¿Por qué? Porque la gente no creía en la existencia de los microbios, porque no los veía. ¿Sí? Hecho todo este planteo general, sí vamos... me está faltando una cosa importante que después nos va a jugar en contra. Y que es que Buenos Aires en este momento, y después de esto sí, prometo, entramos a la enfermedad. Buenos Aires en este momento es escenario de disputas. Pensemos que en este momento Buenos Aires es sede de 3 poderes públicos, como consecuencia de los eventos posteriores a la Batalla de Pavón, la Organización Nacional y la aplicación de la Constitución Nacional de 1853 y la organización de los poderes públicos. En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, están de prestado, ¿sí? Porque el convenio que firmó Mitre decía específicamente eso. El gobierno nacional puede residir en Buenos Aires y puede tener sede en Buenos Aires. En principio se dijo por 5 años hasta que se determine dónde va a estar ubicada la capital de la nación. Esos 5 años se extendieron, no me voy a detener allí, pero las autoridades nacionales tienen sede en Buenos Aires, que es la capital provisoria del país. Pero a la vez, la ciudad de Buenos Aires también es sede de las autoridades provinciales. Fíjense, el gobernador de la provincia en ese momento era Emilio Castro, y además estaban las distintas municipalidades. En este momento, la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires tenía como jefe a Narciso Martínez de Hoz, que con ese apellido supongo yo que será pariente de algunos ministros no muy célebres de nuestra historia argentina, pero bueno, tampoco nos metamos allí. ¿Por qué destaco esto y por qué indico esto? Porque así como hay 3 sedes del gobierno, del ejecutivo, del legislativo y del judicial, también vamos a tener 3 autoridades sanitarias coexistiendo al mismo tiempo al momento de la epidemia. Y eso nos va a jugar en contra.
mejor dicho, a la población de Buenos Aires le jugó en contra, porque eran 3 autoridades distintas, con medidas diferentes, con ideas distintas, con planteos totalmente opuestos, que entre sí van a estar no solamente dirimiendo la gestión de la epidemia, sino que también van a estar dirimiendo, y en esto quiero recomendarles un trabajo fantástico de Soprano y Bojarovsky que se llama Un Estado con rostro humano, van a estar dirimiendo egos, intereses personales, posibles candidaturas, y todo eso se va a conjugar al momento de gestionar la pandemia. Ahora sí, lo prometido es deuda, empezamos con la epidemia. Las causas de la epidemia tenemos distintas versiones. Si tomamos un trabajo fantástico del doctor José Pena de fines del siglo XIX, trabajo monumental, casi 500 páginas, Pena plantea que el 22 de febrero muere un inmigrante italiano en el Hotel Roma y ese es el primer caso de fiebre amarilla. Sin embargo, recientes investigaciones, por ejemplo, las de Maximiliano Fiqueprón o las de Ricardo González Leandri, en realidad hacen iniciar la epidemia prácticamente un mes antes, en la fecha que mencionaste recién en la presentación, el 27 de enero de 1871. ¿Y por qué esta diferencia? Y digamos, ¿cuáles serían las causas que establecen o que los autores indicaban para esta epidemia? Nosotros los sanjuaninos siempre tenemos suerte, porque hubo 2 sanjuaninos que estuvieron presentes y que participaron activamente durante la epidemia. Uno de ellos fue el doctor Salvador Doncel, que estaba en 2º año de la facultad, y el otro, un personaje que Silvana y yo conocemos muchísimo, que es el doctor Miguel Echegaray, y que luego fue el que organizó, el que gestionó la epidemia de cólera en 1886 acá en San Juan, y el que organizó el Consejo de Higiene acá en San Juan. ¿Sí? Personaje sumamente relevante de nuestra historia. Ambos, tanto Salvador Doncel como Miguel Echegaray, tienen 2 trabajos previos al de SENA, sus tesis, hacen sus tesis antes los médicos hacían una tesis para recibirse, y los 2 eligen como tema de tesis la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Además, hay otra fuente sumamente relevante que es un empleado municipal que se llama Mardoqueo Navarro, y don Mardoqueo Navarro redactó un diario de la epidemia, que es una fuente fantástica porque él anota todo, incluso anota lo que él siente, sus miedos, sus sensaciones. Y es una fuente realmente de lujo que no siempre, cuando uno va a hacer el estudio de una epidemia, uno no siempre cuenta con un testigo así, ¿no? de primera mano. Además de la prensa, por supuesto, y bueno, y otros estudios posteriores que han aparecido. El tema de las causas es un tema difícil de delimitar. Algunos hablan de ciertos trabajadores que estaban en 2 casas de conventillo, fíjense, ahí les he anotado el domicilio, incluso la revista Caras y Caretas de 1899, donde se volvió a presentar la fiebre amarilla en Buenos Aires, sacaron un número dedicado a la fiebre amarilla y sacaron una foto del conventillo donde murieron algunas de estas personas. Esa es una de las posibles causas. Hay otros historiadores que hablan, sobre todo de la historiografía tradicional, estoy pensando en Sena, por ejemplo, que indican como causa el traslado de los soldados que venían de la Guerra del Paraguay y que habían contraído la enfermedad en Brasil y en Paraguay, y que como venían caminando, venían diseminando la enfermedad y en el camino venían muriendo. ¿Y en qué se basan estas fuentes para indicar esto? En que antes de
el inicio de la epidemia en enero del 71 en Buenos Aires, antes de eso, hay brotes epidémicos en Santa Fe, en Entre Ríos y en Corrientes. O sea, a medida que la tropa va avanzando, se van produciendo casos de fiebre amarilla en su trayecto. Por eso es que hay quienes consideran que en realidad la traen ellos. Otros estudios consideran que no, que en realidad estas fuentes que les mencioné al principio, Navarro, Echegaray y Doncel, consideran que se inicia en estas casas de conventillos de los sectores populares en San Telmo, en la zona del Bajo, que yo, fíjense, ahí en ese mapita les he puesto, en rojo está San Telmo, pero toda esa zona encerrada con el círculo es la zona donde empezaron a aparecer los casos. ¿Y por qué la diferencia de fechas? Y acá se empieza a poner interesante la cosa y acá vamos a empezar a relacionar, lamentablemente, con la pandemia del COVID. González Leandri sostiene que la diferencia está dada porque los primeros casos, los de enero, fueron mantenidos en secreto por orden del gobierno de la provincia de Buenos Aires y por orden de estas autoridades sanitarias para no generar pánico en la población. Entonces, don Enrique O'Gorman, que era el jefe de policía de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires en ese momento, y que es quien tiene la primera noticia de estos enfermos que mueren ahí nomás a los pocos días, en el conventillo, mantiene la información oculta y de hecho González Leandri demuestra que él ordena la falsificación de las actas de defunción. ¿Para qué? Para no generar alarma en la población. Y recién se tardó un mes en, digamos, blanquear la situación. Mes que fue crucial para tomar una serie de medidas que no se tomaron. De todas maneras, cuando veamos las medidas que se tomaron, no sé si hubieran servido para gran cosa, pero en fin, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro mapita de Buenos Aires. Dice plano de la red de tranvías porque en realidad es el mapa que me sirvió para mostrar con el círculo rojo ahí la zona de San Telmo. Y fíjense que muy cerquita hay ese núcleo urbano que está hacia el sur, es La Boca, Barracas. Zona, como ya dije, húmeda, baja. Ese verano había llovido, todas las fuentes coinciden en que había llovido enormemente en Buenos Aires. Entonces, todo eso coadyuvó para agravar el inicio de la epidemia. Cuando el 22 de febrero finalmente se blanquea esta situación y se dice, bueno, efectivamente hay fiebre amarilla, se reconoce la fiebre amarilla, ya la prensa había, como pasa siempre, ¿no? Había iniciado había una serie de rumores que circulaban que efectivamente hablaban de la presencia de una nueva epidemia en Buenos Aires. Y es justamente aquí cuando vamos a empezar a ver las tiranteses al momento de gestionar la epidemia. La comisión municipal toma unas medidas, el Consejo de Higiene toma otras medidas, las unidades barriales toman otras medidas, las sociedades de beneficencia deciden otra cosa, tenían sus propios médicos. Y esto ya nos va a ir mostrando, además de lentitud, desorden al actuar y demoras. ¿Cuáles son las medidas adoptadas? Básicamente, las usuales, las de siempre. Pintar con cal las paredes y los árboles, limpiar las letrinas, podar los árboles, hacer una vida ordenada, descansada, no someterse a estrés. Por supuesto,
todas las medidas van dirigidas a los sectores populares. Entonces se crean comisiones de vecinos y esas comisiones de vecinos, donde generalmente eran barriales y había un médico o un farmacéutico o un químico, tenían la obligación de inspeccionar las casas de los sectores populares para ver si realmente cumplían con la higiene y los preceptos de la limpieza. Se aumenta la frecuencia de recolección de residuos, se ordena que los animales que circulaban sueltos por la ciudad sean trasladados a corrales en las afueras. Las medidas de siempre. De esas y en las esquinas se ordena también, que esa tal vez es la única que quizá podría haber surtido algún efecto, que se quemen maderas u plantas que, como por ejemplo eucalipto o por ejemplo alcanfor, que generaran, digamos, aparte del humo, dieran como una sensación, digamos, de olor fuerte para alejar los mosquitos. Esa era la única medida que tal vez hubiese tenido algún efecto mínimo. Todas las demás, a los fines prácticos de la fiebre amarilla, no servían, pero eran las medidas que se adoptaban con frecuencia. Sin embargo, la prensa también insistía en una cosa más. Y me voy a ir para atrás. Yo que te había prometido que no iba a ir para atrás, no cumplí mi promesa, perdón. Acá, porque yo por hacerme la coqueta y no tener los lentes, no vi el cartel que había puesto con amarillo para anotarlo. La prensa hacía énfasis y hacía hincapié en una cosa más. Y es que ya cuando se habían producido estos focos en Entre Ríos, en Corrientes y en Santa Fe, el médico del puerto de Buenos Aires, el doctor Pedro Mayo, había ordenado, previendo que tal vez podían venir barcos o podían venir viajeros enfermos de fiebre amarilla, había ordenado que se estableciese un lazareto en la isla Martín García y que los barcos, todo barco, pero especialmente aquellos que provenían de Río de Janeiro, donde la fiebre amarilla era endémica, tuvieran obligación de hacer una cuarentena. Y por lo tanto, ningún pasajero del barco podía bajar hasta no ser sometido el barco a una inspección sanitaria y cada uno de los pasajeros ser sometido a un examen médico, que de todas maneras eso no garantizaba nada porque igual se tenían que quedar 20 días ahí adentro. La cuarentena se le llamaba cuarentena, no eran 40 días, por suerte, sino pobre gente, ¿no? Se quedaban igual 20 encerrados en el barco. ¿Para qué? Para asegurar que no estuvieran enfermos y que por lo tanto al desembarcar no contagiaran a la población. Mayo adopta estas medidas con el permiso del Consejo de Higiene. Sin embargo, Mayo es desautorizado por el presidente Sarmiento. Y ahí ya tenemos la primera crítica. ¿Por qué? Porque Sarmiento consideraba que, según sus lecturas, y tampoco me voy a detener acá, pero es reinteresante, alguna vez, si quieren, charlamos del pensamiento médico de Sarmiento. Porque Sarmiento era un personaje, ya sabemos, sumamente curioso, y entre sus múltiples lecturas, él también estaba interesado en la medicina, y cuanto avance médico o revista médica había por ahí, o libro médico, él lo leía. Entonces, él tiene una polémica con la prensa, ¿sí? Sobre todo con el diario El Nacional y con el diario La Prensa, donde él dice: Mayo no tiene razón. ¿Por qué? Porque primero no está demostrado que la fiebre amarilla se contagie de persona a persona y que el contacto sea directo, que el contagio sea directo. Segundo, dice Sarmiento, las cuarentenas están desactualizadas. Y empieza a citar: en Francia ya no se usan, en Inglaterra no se usan, Bélgica tampoco, ¿por qué las vamos a aplicar acá? Y además, plantea Sarmiento, con la cantidad de epidemias que tenemos frecuentemente, si nosotros vamos a paralizar el país y vamos a impedir que todos los barcos que traen
que comercian con nosotros y los vamos a detener 20 días o 30 días y vamos a hacer más lento el comercio, no comerciaríamos con nadie nunca. Entonces Sarmiento plantea, no, vamos a tomar otras medidas, pero la cuarentena, no, el lazareto no lo disuelve, de hecho se mantiene, pero el lazareto era para alojar a aquellas personas que ya manifestaban los síntomas de la enfermedad, ¿sí? La prensa frecuentemente le va a echar en cara a Sarmiento esta medida. O sea, mucho comercio, pero nos estamos enfermando, ¿sí? Pero a esta medida, que fue poco feliz, se suma a estas otras que mencioné recién, y en particular a la de las comisiones vecinales, al aislamiento de los enfermos. En un primer momento, la policía era la encargada, y así están las órdenes. O sea, la policía responde al poder político provincial, municipal y nacional. La policía debe impedir la entrada o la salida de personas en las casas donde hubiera enfermos. Y si había todo un barrio o había más de 3 o 4 casas con personas enfermas, se debía aislar al barrio, impidiendo la entrada y la salida de personas. Y también había que destruir las pertenencias de aquellas personas enfermas que se quemaban por las dudas, ¿sí? Insisto, nosotros sabemos los mecanismos de contagio, pero ubiquémonos en el siglo XIX. Entonces se pensaba que tal vez compartiendo una sábana o compartiendo una prenda de vestir, uno se podía contagiar. Yo sé que hoy es difícil ponernos en la piel de alguien del siglo XIX, porque hoy tal vez si nos obligan a destruir alguna pertenencia, o sea, no es que vamos a quemar todo y a romper todo, nos vamos a enojar, pero seguramente tendremos con qué reemplazar esa prenda de vestir, esa frazada, ese colchón. Pero pensemos que estamos hablando de personas que en el siglo XIX tal vez era la única frazada, la única sábana o la única ropa que tenían. O sea, esa medida adoptada fue sumamente impopular, porque la gente se quedaba sin nada. Y ni hablar cuando arreciaron los casos, porque a todo esto los casos seguían aumentando, y directamente hubo quien planteó, hay que ventilar. Entonces entraban a las casas y les rompían las puertas, las ventanas, para que circulara el aire. O sea, fueron medidas muy impopulares, adoptadas. En esto Sarmiento fue respetuoso y dijo, que las comisiones de higiene resuelvan. ¿Sí? Entonces las comisiones de higiene resolvían porque, repito, y tengamos en cuenta también que estamos ante un Estado liberal que no interviene en materia de salud pública. El Estado no se mete, salvo en una situación crítica en la que dicta 3 o 4 lineamientos. ¿Sí? No pensemos que la obra social te va a reconocer algo. Olvídense, no existe nada de eso en esta época. Se suspenden, además, las fiestas, las reuniones. En las misas se prohíbe el uso del agua bendita, ¿sí? Porque por las dudas. Estamos cerca de carnaval. Y otra medida sumamente impopular fue que se prohibieron los bailes y se prohibieron los juegos con agua en Buenos Aires. Y los entierros, y acá después me voy a detener, pero lo voy mencionando ahora, los entierros se podían hacer únicamente con certificado médico, aclarando las causas de la enfermedad y en condiciones especiales. ¿Cuáles eran esas condiciones especiales? Que al fallecido, si era un caso de fiebre amarilla, se lo enterraba casi inmediatamente, solo podían transcurrir 3 o 4 horas. Pensemos en los rituales de la muerte, pensemos en los velorios, pensemos en el duelo, en la despedida, que en este momento
con estas normas son imposibles. Y además se lleva el cuerpo y se le tira cal o alguna otra sustancia corrosiva para evitar el contagio. Acá tenemos más numeritos. Hoy vamos a abusar de los numeritos, pero para que nos demos una idea de cómo a medida que las comisiones van tomando distintas medidas, algunas de manera coincidente, otras no, la cantidad de enfermos y de fallecidos va aumentando. Fíjense cómo de 6 fallecidos el 27 de enero pasamos a 40 por día la primera semana de marzo, 150, 200 por día la tercera semana de marzo, que es un momento complejísimo desde lo político. ¿Por qué complejo desde lo político? Porque las críticas al gobierno nacional, al gobierno provincial, al gobierno municipal, al Consejo de Higiene, al Consejo Municipal, a las comisiones parroquiales de salud, a las comisiones municipales de salud y hasta a Dios mismo, las críticas son tremendas. Y se produce un doble fenómeno. Por un lado, los sectores pudientes toman la decisión de salir de la ciudad, de irse a las quintas, a las estancias, a zonas alejadas, a San José de Flores. Es más, hay alguno por ahí que incluso se fue a Europa. Dijo, ay, es un buen momento para ir a París, me voy, y se fue, ¿sí? ¿Y quiénes quedan en la ciudad? Y en la ciudad quedan los sirvientes, quedan los sectores populares, los pobres que no se pueden ir o no tienen a dónde irse, quedan los inmigrantes, quedan algunos médicos, porque también hay una crítica a un sector de la comunidad médica que también se va, queda la policía y quedan los sacerdotes. Y para este momento, también dentro de esta crítica, dentro de este desorden, dentro de esta lentitud, aparecen aquellos personajes que ven la oportunidad de obtener algún tipo de rédito político. Y estoy pensando puntualmente en un sector vinculado según algunos, vinculado a Valentina Alsina, según otros, vinculado a Mitre, vinculado a este sector que está en contra de que, digamos, de los sucesos posteriores a Pavón, están en contra del gobernador de Buenos Aires y que primero inician una campaña propagandística feroz, atacando al gobierno de la ciudad de Buenos Aires porque no tomaba decisiones adecuadas. Y el 13 de marzo de 1871 organizan un meeting en la Plaza de la Victoria. Ese meeting, según algunos, como pena, fue lo regular, la cantidad usual de gente. Si uno lee prensa de la época, sobre todo el diario El Nacional, que era el vocero de estos personajes, había más de 8.000 personas. Independientemente de la cantidad de gente que fue, el meeting reflejó varias cosas. Primero, reflejó el enojo de la gente, el enojo de los que habían quedado, digamos, por una serie de medidas que no estaban resultando todo lo efectivas que se deseaba que fueran. Y de este meeting surge una comisión de salubridad presidida por dos personajes que conocemos, o al menos les hemos visto la cara sin saber que eran ellos, y que son los que aparecen en la pintura de Blanes. ¿Sí? Son Manuel Argerich, médico, y se me está yendo el otro nombre porque me fui. Sí, sí, debe estar por aquí, pero Roque Pérez. Incluso hay quien los asocia a la masonería, se dice que Roque Pérez tenía un grado elevado dentro de las logias masónicas, que también ahí los autores están
están divididos, porque, por ejemplo, esta idea de la masonería la plantea puntualmente González Leandri, pero dice que sospechosamente no atacaron a Sarmiento, sino que atacaron al gobernador de Buenos Aires. Entonces él intuye que tal vez el problema era con el gobernador, no con Sarmiento, como sea. Lo importante es que aparece un actor más, una institución más en todo este conglomerado de entidades, todas con cierta validez, cierto aval institucional, que pretendían gestionar la pandemia. Estos se han, digamos, autoproclamado gestores de la pandemia. Lo cierto es que empiezan a destituir médicos, a nombrar otros, utilizan la prensa ¿para qué? Para escrachar a aquellos médicos que se habían ido. Entonces los llaman y los publican sus nombres y los conminan a presentarse y a actuar en el término de 48 horas. La cosa es que tienen un accionar bastante virulento, sobre todo desde lo discursivo. Virulencia que a fines de marzo, entre marzo y abril, finalmente baja el tenor, no solamente porque aún con las medidas de ellos no disminuían la cantidad de muertos, ni se frenaba la epidemia, sino además porque mueren los dos líderes. O sea, muere Pérez y muere Argerich. En realidad los dos hermanos Argerich, los dos eran médicos y los dos mueren ahí. Argerich creo que muere el 25 de mayo y el hermano había fallecido unos días antes, ¿sí? Acá estamos. Hay un agravamiento de la crisis y en medio de este agravamiento, en medio de esta conformación de la Comisión de Salubridad, hay un evento más por el cual Sarmiento también es muy criticado, y que es que el 19 de marzo, acá tenemos la pintura de Blanes, ¿sí? Ahí está Roque Pérez, que bueno, esta pintura no nos la olvidemos porque después van a ver que hay mucho que decir de esto también. Sarmiento toma una medida que es muy criticada, ¿sí? Yo que he puesto algunas: no corta el comercio, no corta el ferrocarril, no cierra el puerto. Pero el 19 de marzo toma la medida más controvertida. ¿Cuál es la medida más controvertida? Que el 19 de marzo Sarmiento decide que los tres poderes públicos, los tres poderes nacionales, se van a trasladar a Mercedes, que es en este mapa, fíjense, ahí les he puesto, está Buenos Aires, es la estrellita roja que está ahí. Hoy está a una hora y media en auto, no es mucho, son 100 y pico kilómetros, fíjense. Pero es una ciudad que Sarmiento no la elige por casualidad. Por Mercedes, los autores que he consultado no se ponen de acuerdo. Algunos hablan de que pasan 2 líneas férreas por Mercedes, otros hablan de que pasan 3 líneas férreas. Lo importante, ¿qué es? Es que Sarmiento elige Mercedes porque tiene ferrocarril y porque Sarmiento puede ir y venir a la ciudad de Buenos Aires y tiene un contacto fluido con Buenos Aires. Que eso es lo que Felipe Piña no dice, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que Felipe Piña no dice. Pero hay otras cuestiones que son relevantes en esta medida de Sarmiento. O sea, si uno lee a Ruiz Moreno y después lee a Piña, Piña habla incluso de cobardía, pone unos epítetos que la verdad son bastante poco felices. Pero analizándolo desde la perspectiva de lo político, desde la perspectiva de lo institucional, lo que Sarmiento hizo estuvo perfecto. Si lo vimos, si tomamos la pandemia del COVID recientemente, vimos que todos los presidentes del mundo fueron protegidos y que todos los presidentes del mundo fueron aislados, no para que no se enteraran de lo que pasaba, sino precisamente porque como cabezas del Estado no pueden enfermarse, mucho menos morirse, y precisamente la salud de los presidentes es materia de Estado y preocupación de las políticas públicas.
¿sí? Entonces Sarmiento lo que está haciendo es preservar la institucionalidad. La Argentina no era solo Buenos Aires y el resto del país no tenía fiebre amarilla. Las leyes se tenían que seguir sancionando, las sentencias tenían que seguir dictándose, los decretos tenían que seguir dictándose, la política debía seguir gestionándose. No se puede hacer desde Buenos Aires por un evento trágico, tremendo, como luego reconoce Sarmiento. Y sí, bueno, busquemos un lugar donde efectivamente podamos gestionar. Por eso se va a Mercedes. Pero además hay otro evento que no es muy conocido y que también lo va a tener en cuenta Sarmiento, porque Sarmiento lo vive en carne propia. Y es que el poder ejecutivo no puede quedar acéfalo, como ya había ocurrido en la epidemia de cólera del año 1868. Mientras se está produciendo la guerra de la Triple Alianza, guerra en la que Mitre, contrariando todos los preceptos de la lógica, decide él encabezar las tropas, ir él y pelear como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, le deja el mando, como decía la Constitución, al vicepresidente que era Marcos Paz. Y Marcos Paz se enferma de cólera y se muere. Y a Mitre no lo podían ubicar por ningún lado porque estamos en el siglo XIX, no hay internet, no hay teléfono, no hay celular, no hay satélite, no hay nada. Y el país estuvo prácticamente 15 días acéfalo, donde se turnaban Guillermo Rawson y Sarmiento para tomar las decisiones. Uno ministro del Interior, el otro era ministro de Instrucción Pública, me parece. Sí, no. Perdón, era Rawson, ¿sí? Pero Sarmiento conoce y dice, no puede ser eso que pasó. No puede quedar un país acéfalo. Entonces, vamos a hacer las cosas como corresponde. Aparte, le aconsejaban las medidas de ley. En esta tirantez de teorías médicas estaban los contagionistas, los anticontagionistas, pero Sarmiento dice, bueno, por las dudas no voy a exponer ni yo ni a todos los poderes públicos a la muerte y a dejar inconclusa la tarea. Entonces, él la hace fácil. Lo que Felipe Piña, tomando a Ruiz Moreno, tampoco dice, y repito, es que Sarmiento con frecuencia se tomaba el trencito y se iba, veía cómo estaban las cosas en Buenos Aires y pegaba la vuelta. ¿Y ese dato lo sabe Felipe Piña porque se lo dio a Felipe? Bueno, lo estaría omitiendo con éxito porque no lo menciona en ningún lugar. ¿Sí? Y bueno, y todos los autores que he consultado sí lo plantean, ¿no? Entonces, bueno, a Sarmiento, ya desde Mercedes también lo critican. A ver, la crítica, en realidad, tratemos también de ubicarnos en el momento y tratar de relacionar con lo que vivimos, ¿sí? En realidad, durante una epidemia, uno critica y se queja porque es la única forma en la que va a poder manifestar esa situación crítica que está viviendo, ¿sí? Entonces, bueno, lo criticaron, bueno, por suspender las fiestas de carnaval, por suspender la Semana Santa, ¿sí? Se lo critica porque todas las medidas de control social van a un sector, a los sectores populares, pero a las élites no se las controla. También se lo critica porque decreta un feriado administrativo a partir del 9 de abril, cierra las escuelas, cierra los bancos y a partir de ese momento los meses de abril y mayo son particularmente complejos porque Buenos Aires era, y en esto sí voy a citar a Mardoqueo Navarro, Buenos Aires era una sucesión de tumbas, de descontrol y de desconsuelo. De hecho, un gran problema
era que la policía no daba abasto para dar los certificados de defunción. Primero, porque no había médicos suficientes, y segundo, porque los muertos excedían lo que humanamente se podía hacer. Entonces llegó un momento en que el cementerio de la Recoleta se saturó y solamente se permitió que se enterraran aquellas personas que tenían mausoleos, siempre que no fueran enfermos de fiebre amarilla. El cementerio del sur, voy a adelantarme para que se ubiquen en los cementerios, pero esto ya lo he dicho. No se preocupen, ya vuelvo después, pero es para mostrarles. Ahí está. El cementerio de la Recoleta, que es el cuadradito naranja, estaba saturado. El cementerio del sur también estaba saturado y había que hacer algo con los muertos. Entonces se decide crear un cementerio nuevo lo más alejado que se pudiera de la ciudad, y ese cementerio nuevo es el circulito amarillo, fíjense, está recontra en las afueras de la ciudad, que es la Chacarita. ¿Y por qué se elige ese punto? Porque tenía una línea férrea que llegaba y que se construyó en tiempo récord, 2 semanas. Hicieron un ramal del ferrocarril para sacar rápidamente los cadáveres de la ciudad, y esto, dice Fiqueprón, generó en el imaginario colectivo una huella que fue difícil de borrar en los años subsiguientes. ¿Y qué es esta imagen de esa locomotora maravillosa, la porteña, que había sido inaugurada pocos años antes en medio de enormes festejos como símbolo del progreso y de la civilización que defendía Sarmiento, ahora transportando vagones repletos de cadáveres que llegaban y que eran arrojados prácticamente en fosas comunes, porque al principio las fosas estaban identificadas, pero después cuando en abril hay un día que hay 563 muertos, ese día. Entonces imagínense que no había posibilidad lógica de abrir. De hecho, Mardoqueo Navarro, que trabajaba para la municipalidad, dice que los peones trabajaban a destajo y no daban abasto en abrir tumbas, entonces al último ya, chao, fosa común. Y eso también nos lleva a otra cuestión re interesante que todavía está poco estudiada y en la que se detiene Fiqueprón, que es las diferencias de los números entre la cantidad de muertos denunciados por los médicos, la cantidad de certificados médicos expedidos por la policía y la cantidad de cajones que se ponían a disposición de la municipalidad. Fiqueprón encuentra diferencias y dice algo así como: o algunos muertos fueron enterrados sin cajón, o evidentemente hubo gente que escondió los cadáveres aún a riesgo de enfermarse. ¿Para qué? Para que sus muertos no quedaran en el olvido ni fueran arrojados a una fosa común, ¿sí? Que es algo que tristemente vimos acá en San Juan con el terremoto del 44. Vuelvo para atrás, yo te voy a volver medio loco, pero para que vean unas imagencitas lindas, ¿sí? Porque Fiqueprón también habla de algunos remedios, porque, a ver, la epidemia también da lugar para que muchos se hagan la América, ¿sí? Había remedios que efectivamente servían, ¿sí? Como este que mencioné recién. Había otros que aparecen en los diarios que son gloriosos y que me hacen pensar en Trump tomando cloro, ¿sí? Se decía que había que tomar amoníaco, agua con amoníaco, y que eso te salvaba de la fiebre amarilla. Desconozco. También, obviamente, los purgantes, las sangrías. Pobre persona, no sé, pero bueno, era la terapéutica de la época, ¿sí? Y también él muestra los usos de la epidemia para promocionar otras cosas. Por ejemplo, la venta de casas. Entonces te ponían el título grande así: 100 casos de fiebre amarilla. Y abajo estaba: se vende lote en tal lugar a tal precio. Entonces utilizaban la angustia, el miedo, ¿para qué?
para promocionar para un fin que no era, digamos, muy edificante ni muy sanitario en la época, ¿no? Otro que se debe haber hecho la fortuna es el autor de ese folletito que está en la esquina, en el extremo superior izquierdo, que se llama Fiebre amarilla, modo sencillo para curarse uno mismo, de un señor llamado Ernesto Martín. Ese folletito que está en la Biblioteca Nacional y que será lo próximo cuando vaya, estará en la lista de los que voy a fotocopiar, costaba 5 pesos. Ustedes hoy dirán 5 pesos. 5 pesos eran 5 consultas médicas en esa época. Desconozco los salarios de Buenos Aires, pero si ese folletito circuló por otras provincias, acá en San Juan un trabajador ganaba a la semana, ¿sí?, 1,5 pesos. Entonces, este señor que vendió el folletito a 5 pesos, aprovechando la angustia y la desesperación de la gente, se llenó de plata, ¿sí? Otra propaganda simpática es la de los tónicos. Allá abajo tenemos uno famosísimo, el Radaway, que servía para la fiebre amarilla, para las escrófulas, para el reumatismo, para el dolor de cabeza, para las enfermedades venéreas, para la gota. Servía para todo. Sí, era una panacea. El del medio, que tiene el cartel grande de epidemia, es fantástico porque es un producto que ustedes conocen, ¿sí? Recomienda. En realidad el aviso es posterior, ¿sí? Aparecen en esta revista Caras y Caretas del año 1899, donde allá abajo se pelean entre Mitre y creo, no tengo claro, pero creo que el otro es Julio Argentino Roca, por ver quién se queda con esa calavera que es la fiebre amarilla, ¿no? Se pelean por ver quién se la lleva. Y dice, en tiempo de epidemia, más vale 1 gramo de prevención que 10 kilos de remedios. Tome usted una copita de esperidina 3 veces al día. Los antiguos habitantes, recordando los años 1871, o sea, esta epidemia, y 1886, ratificarán esta recomendación, ¿sí? O sea, como verán, la epidemia se presta para muchas cosas. ¿Por qué? Por el miedo. Sí. Millonario, sí, millonario. Acá les puse algunas fotos que son relevantes para ver también la época, ¿sí? Para ubicarnos en la época. Ahí tenemos uno de los famosos carros de la municipalidad que iban por las calles llevándose los cadáveres. Este está bastante vacío, tiene apenas 2, ¿sí? Pero noten otro detalle, miren los pantanos en las calles. O sea, los mosquitos seguramente ahí estaban gordos, fuertes y fornidos y seguían reproduciéndose. La imagen de abajo es la entrada, la iglesia en realidad, del cementerio de la Chacarita, una iglesia que se improvisó rápidamente porque algún tipo de servicio religioso había que darles a esos fallecidos. Esta ya la vimos. Estas gráficas son sumamente relevantes. Fíjense cómo crecen los casos. La gráfica de arriba muestra la fiebre amarilla, ¿sí? Los casos crecen exponencialmente de febrero, tienen un pico, ¿sí?, allí por abril, ese día de las 563 muertes. Luego van bajando a medida que, ¿qué? No a medida que las políticas aplicadas tenían éxito, sino a medida que iba llegando el invierno, iba bajando la temperatura y disminuían las lluvias. O sea, el ciclo natural de la enfermedad fue la que finalmente concluyó con la epidemia, ¿sí? El otro gráfico es espeluznante. Eso que ven allí son las muertes, el total de muertes en Buenos Aires entre 1822, que es lo que tienen ustedes hacia la izquierda, y 1900, que es la última barra de la derecha. Adivinen cuál es 1871. Buenos Aires nunca había vivido una epidemia
de estas características. Y eso se ve claramente en esta gráfica. Se ve claramente allí. Bueno, obviamente que esto ya lo hemos mencionado, en la epidemia también se ve la tensión entre los gobiernos, nacional, provincial, pero sobre todo también, y me quiero detener en esto último porque Sarmiento luego lo menciona, se ve una enorme solidaridad. Sería muy interesante, creo que no está hecho, ver cómo las provincias vieron, cómo las provincias percibieron, acompañaron y auxiliaron a sus hermanos porteños a lo largo de esta epidemia. Acá la tengo a la profesora Fabiana Puebla, mi jefa, pero aparte amiga, que trabaja prensa, y ese sería un muy interesante trabajo para realizar. Cómo las distintas provincias percibieron y cómo ayudaron, porque todas las entidades benéficas que trabajaban en red en distintos puntos de la Argentina mandaron ayuda, frazadas, ropa, lo que ellas consideraban que eran medicamentos para ayudar a Buenos Aires. El 22 de junio de 1871, y luego de una semana de no haber tenido nuevas muertes, se declaró finalizada la epidemia. Epidemia que había dejado un saldo de 13.614 muertos, el 8% de la población, muchísimo, pero que también había dejado otras consecuencias. Una ciudad devastada, una ciudad desierta. La idea, el prejuicio en el imaginario de que la enfermedad estaba en los sectores pobres, que eran los pobres los que enfermaban, cuando en la realidad después nos muestra otra cosa, pero eran ellos, eran estos sectores subalternos, los inmigrantes, los pobres, los sirvientes, los que vivían en condiciones tan paupérrimas y tan miserables que eran ellos los focos de enfermedad. Y hacia ellos vamos a ver que a partir de ahora se dirige la mirada inquisidora. También queda en el imaginario este concepto de que el no cumplimiento de las normas, sobre todo de las pautas dictaminadas por los médicos, eran causantes de suciedad, de desorden, de peligro y de enfermedad. Y si bien esta idea la tomamos como algo negativo, porque en realidad la enfermedad no surge solo por eso, después lo vamos a ver desde lo positivo para los médicos, porque los va a ayudar a afianzarse y a posicionarse como un sector de poder con capacidad de gestión en la política. Murieron personajes entrañables y notables. Yo aquí he anotado algunos. Francisco Muñiz, aquel médico al que Sarmiento le dedicó unas cuantas páginas muy interesantes, los hermanos Argerich, Ventura Bosch. También hay un cambio enorme en lo urbano. De hecho, hay muchos trabajos que hablan de las epidemias como transformadoras de lo urbano y de la ciudad. Y en esta huida, en esta estampida de la población rica de Buenos Aires que luego volvió, vamos a ver que cuando vuelven, no vuelven a sus antiguas moradas, sino que urbanizan, se van a otros lugares más altos, menos pantanosos y por lo tanto considerados más higiénicos, como La Recoleta, como Retiro, como Palermo, como Belgrano, zonas donde ya había casas, pero se urbanizó aún más, y si no, Palermo y Belgrano que prácticamente aparecen allí, ¿sí? Esas antiguas casonas abandonadas se convierten en conventillos muchas veces. Desde lo positivo, recién mencioné la legitimación del rol de los médicos, que es indiscutible, y acá lo vamos a ver actuando nuevamente a Sarmiento, ¿sí? Sarmiento dijo, bueno, la epidemia terminó,
volvamos a trabajar, porque no se quedaba quieto. Entonces, el 1 de julio de 1871 declaró abiertas las sesiones del Congreso en Buenos Aires y al inaugurar las sesiones, en su discurso, él ya evidencia que ese tiempo que él ha estado yendo y viniendo entre Mercedes y Buenos Aires y que la epidemia lo ha marcado. ¿Y por qué digo esto? Porque en el discurso él plantea un programa político de obras públicas destinadas a que esta realidad que había sufrido Buenos Aires no se volviera a repetir, o al menos no se volviera a repetir con el mismo grado de intensidad. Y dice Sarmiento, me voy a permitir citar un fragmento del discurso inaugural. La postergación que vuestra reunión ha experimentado tiene por origen una calamidad pública cuya víctima ha sido Buenos Aires. La epidemia que acaba de desolarla ha adquirido, por la intensidad de sus estragos y acaso por las consecuencias que traía su posible reaparición, la importancia de un hecho histórico. Hay ciertas obras públicas que hoy constituyen, por decirlo así, el organismo de las ciudades y cuya falta puede exponerlas a las más serias catástrofes. Las nuestras han venido, y ahí él hace un mea culpa, ¿no? Han venido acumulando su población merced al impulso del comercio, sin que se pensara en la ejecución de aquellas y se advirtiera el peligro. O sea, Sarmiento está reconociendo que ha habido una demora en ejecutar ciertas obras públicas. Y dice, la lección ha sido severa y debemos aprovecharla. Y a partir de ese momento, él propone una serie de transformaciones, algunas se dan durante su gestión presidencial y otras él las deja planteadas. Y recordemos que inquieto él, no se quedó tranquilo, entonces a pesar de que no era presidente, sí se ocupó de que estas ideas se llevaran a la práctica. Por ejemplo, hay una transformación del plan de estudios de la carrera de medicina. Se le da un fuerte énfasis a la Facultad de Medicina, se le asigna más partidas de fondos y se crea la Cátedra de Higiene Pública, que se la dan a Guillermo Rawson y después él se la hereda a Wilde, a que había escrito el tratado donde hablaba de las letrinas y todo esto, que ha tenido una participación destacadísima durante la epidemia. También él plantea que un gran problema es la calidad del agua, entonces inicia obras de saneamiento del sistema de aguas y allí aparece ese edificio del que hablábamos previamente, pero antes de llegar a ese edificio tan maravilloso, sí, hay otras obras que hacer. Por ejemplo, desecar zonas anegadizas, pavimentar las calles y tratar de mejorar el sistema de acequias, ¿sí?, donde las hubiere, para que no se acumulara el agua. Obligar, digamos, a las ciudades a establecer sus cementerios fuera del núcleo urbano y establecer pautas muy estrictas, porque, a ver, esto yo no lo he mencionado, pero era muy frecuente en la época que por ahí una persona se enterrara en el atrio de las iglesias, porque cuanto más cerca estaba uno del altar, parece que más cerca iba, ¿no?, con el Altísimo, ¿no? Y aparte otra práctica muy frecuente, no la he visto en Buenos Aires, pero sí la he encontrado en San Juan, imagino que no debe haber gran diferencia, es sobre todo cuando morían los niños pequeños, no se los enterraba en el cementerio, sino que se los enterraba en el fondo de las casas. Y esto que revela algo desgarrador en una familia, la pérdida de un hijo, en términos higiénicos y sanitarios es terrible. Porque pensemos que tenemos
un elemento que está en plena putrefacción en el fondo de la casa, al lado del malbón, tal vez, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, se sanciona toda una legislación que regula el tema de los cementerios. También se crean más espacios verdes. Y miren, acá, antes de llegar al edificio de las aguas corrientes en Buenos Aires, tan hermoso, tenemos esta planta purificadora que esta sí se inaugura en el año 74, ahí nomás. Acá en el extremo inferior izquierdo tenemos la cloaca máxima de Buenos Aires, que también se empieza a construir. Tenemos una torre de agua y estas obras Sarmiento las empieza a implementar en Buenos Aires, pero las planifica para todo el país. Hay un plan de concientización que también se va a ver en los libros de lectura y en los planes de estudio escolares de que es necesario cuidar la higiene. Y vamos a encontrar un montón de lecturitas a partir de ese momento en los libros de lectura donde se habla de la necesidad de lavarse la cara, lavarse las manos, comer sano, descansar, no tomar alcohol, ¿sí? O sea, todas prácticas que tenían que ver con la conservación de la salud. Pero sobre todo, y con esto cierro, lo definitorio de esta epidemia y lo definitorio de Sarmiento es que por primera vez el Estado Nacional decide, pese a considerarse un Estado liberal, intervenir en materia de salud pública. El Estado adopta la decisión de ser el iniciador de políticas públicas tendientes a la conservación de la salud, que en última instancia era proteger al Estado y a la población de todo el país. Esto era algo que nunca antes había ocurrido y por eso me animo, esto no lo leí en ningún lado, lo digo yo, lo asumo yo y que la cachetada venga para este lado si están en desacuerdo. Yo creo que Sarmiento merece ser considerado padre del pensamiento sanitario argentino, precisamente por esta decisión, porque es el primero que, a través del estudio y la acción, combina la medicina y la política en aras del bien público. Espero no haberlos aburrido y, bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a nuestra disertante. Queda abierto si alguien quiere hacerle alguna consulta, alguna pregunta. Y muchas gracias. Sí. No ha hablado de cremar. No hablé de cremar, pero sí, se producen algunas cremaciones ya sobre el final, cosa que representó, sobre los meses de abril, mayo, hay algunas cremaciones, pero nunca como, digamos, con los hornos crematorios actuales, ¿no? ¿No se aceptaba? No. Pensemos que hay un prurito. Por un lado, claro, hay un prurito religioso muy fuerte, hay una resistencia de la población. A ver, traspolemos, está mal lo que voy a hacer, pero para que nos ubiquemos. Las personas con las que yo he hablado que han tenido familiares fallecidos en la epidemia de COVID, la primera frase que te dicen es: me lo dieron en una bolsa negra y yo no lo pude ver. Y la verdad, no sé si era él o no sé si era ella. Con la cremación pasa algo similar, ¿sí? Hay una enorme resistencia. Y de hecho, Fiquepron, si bien deja abierta la investigación a futuros trabajos que seguramente hará, cuando él habla de esta diferencia entre la cantidad de muertos, la cantidad de cajones, la cantidad de permisos, él deja abierto ese espacio, ¿no? A decir, bueno, es probable que también estas prácticas que se empiezan a generar de la cremación también dan pie a que mucha gente diga: no quiero que hagan eso, y lo escondían, con todo el riesgo que eso implicaba, ¿no? Para la salud. Y también vas a ver la cremación, pero ya no de fallecidos, sino de basuras, como una práctica frecuente a partir de esta epidemia.
O sea, el tema de qué hacemos con la basura no es un tema que nos interpela hoy, siglo XXI, sino que ya desde el siglo XIX estaban pensando qué hacemos con los residuos, ¿sí? Y en muchos lugares se los arrojaba, se iba a un punto alejado del río y se los tiraba, contaminando más el agua. Otra de las prácticas era quemar la basura, que tampoco era muy bueno, pero era lo que había, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Cuando menciona Argerich, Sí. Manuel y Cosme, No, el hermano también fallece, pero no, el que participa es Manuel. El que está en la conferencia sanitaria es Manuel. ¿Sí? Sí. Y tenés otro más, Adolfo. Sí. Sobre ese tema, puntualmente, Sí. sobre Argerich y... Cuando mencionas que a partir del cuadro de Blanes, que podemos ver esa eso imagen... no lo mencioné. Mira, bueno, sí. Bueno, después si querés Sí, decís sí. eso que te acordaste. No, pero ya he abusado de toda esta gente, pobre gente. Genial. Pero lo que te quería preguntar es, vos mencionás ahí que Roque Pérez, que tenía, bueno, como un vínculo muy fuerte con la masonería, Sí, esta comisión de salubridad sí. tenía que ver, vos hablaste que aparecen otras instituciones. Cuando te referías a otras instituciones, ¿te referías a la masonería o a la comisión de salubridad? A todas. O sea, las vamos a ver a todas actuando en función de sus propios intereses. En el caso puntual del autor que trabaja específicamente este apartado, que es González Leandri, él dice que en realidad Pérez y Argerich intervienen por dos razones puntuales. Primero, porque ven que las medidas que está tomando el Consejo de Higiene y las comisiones municipales no están siendo efectivas y consideran que ellos tienen mejores medidas que proponer. No las proponen, sino que directamente generan una institución paralela, pretenden echar a los médicos y pretenden imponer sus lineamientos políticos. Pero eso en el caso de Argerich. Pero en el caso de Pérez, ahí sí es donde González Leandri plantea que hay una rivalidad política muy fuerte y que el gobierno, que la masonería quiere sacar a ese gobernador de Buenos Aires, al que consideran un personaje alejadísimo de los intereses de Mitre, de Alsina, y el autor da a entender del propio Sarmiento, aunque después dice que Sarmiento se mantiene ajeno y trata de salvarlo, ¿no? Pero bueno, plantea esto, ¿no? Que hay como disidencias políticas muy fuertes en relación con esto de el gobierno nacional que pretendía convertir a Buenos Aires en capital y Buenos Aires que se resiste a ser convertida en capital para no desaparecer como provincia. Entonces se mezclan lo político, lo sanitario en un mal momento, porque tal vez si no hubiese habido epidemia, eso no hubiera pasado de una simple rencilla política o de una serie de cartas de las tantas que se publicaban en la prensa donde se picoteaban y se mataban, pero bueno, en este caso tiene otras connotaciones. Lo que me olvidé de decir del cuadro de Blanes es que, como en toda epidemia, al final surgen los héroes y se genera en este imaginario la figura del héroe. Uno de los héroes es el médico, volvamos a la pandemia. Los otros héroes son los sacerdotes y los otros héroes son los policías, que en este momento la policía parece como los únicos que se quedan a trasladar el cadáver, a cuidar los huérfanos y llevarlos al orfanato, los que están ahí al pie del cañón. Y el cuadro es emblemático justamente por eso, porque estos héroes aparecen todos. Aparecen el médico. De hecho, leí un trabajo, lo he puesto en la bibliografía y la letra, perdonen, está re chiquitita, la dejo, supongo que la irán a subir, ustedes agrándenla, pero
Hay algunos estudios re interesantes donde muestran que en realidad cuando Blanes hace el boceto de este cuadro, que se presenta al año siguiente, o sea, en el año 72 ya es presentado en Montevideo como un homenaje a los muertos de la epidemia del 71. En el boceto original no están ni Roque Pérez ni Argerich, pero se los coloca porque habían fallecido y porque se los coloca como un emblema, como un símbolo justamente de los muertos que ofrendaron su vida quedándose en Buenos Aires frente a estas casi 60.000 personas que se habían ido. ¿Sí? Y porque los sacerdotes eran los que aliviaban y los que daban la extrema unción y los que también se quedaron a enterrar y colaboraban en el enterratorio de los muertos, ¿no? Y al cuidado de los huérfanos. Quedaron muchísimos chicos huérfanos, muchísimos. No daba abasto el asilo de huérfanos de Buenos Aires en ese momento. ¿Sí? Ese cuadro, Sí. quiero decir que en este momento está expuesto. Sí. Está expuesto en esta casa, Hay que así ir a que verlo. pueden ir a Todo verlo. lindo por ahí. Bueno, Claro, hay que moverlo. sí, No lo movamos. Un bien patrimonial, Sí. nos retan los Pero conservadores. hubiera estado re lindo ahí ponerlo. Bueno, pero está sí. cerca, Sí, podemos sí, ir a sí, verlo, que está en la podemos. otra sala. Unos metros. Quiero hacer una consulta, porque yo he leído que cuando Sarmiento regresa de los Estados Unidos, él allí se había contactado con especialistas para purificar la calidad del agua, ¿sí? Y la propone, y en Buenos Aires es rechazado totalmente. Sí. Es así. De hecho, sí. De hecho, uno de los técnicos que vienen con Sarmiento, porque Sarmiento no solamente traía la idea, te traía el plano, te traía el técnico, te traía el operario, el tornillo, te traía todo. Entonces, una de las fuentes, también, no fuente directa, porque él estuvo los primeros días y luego se va, es uno de los técnicos que había traído desde Estados Unidos y que, bueno, cuando ve la situación de la epidemia, prefiere irse a Montevideo, pero luego, cuando pasa la epidemia, Sarmiento lo llama y le dice, vení que tenemos que llevar, y es el que implementa todo este plan de obras públicas, sobre todo relacionadas con el saneamiento del agua. Sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces le damos Sí, un gran aplauso. ahí hay a una mano. nuestra No, el perdón. saludo nomás. Bueno, listo. No, si ya es abusar de la gente en exceso. Bueno, muchas gracias por la paciencia y bueno, nada, a disposición. Muy lindo.